Buenos días a todos, a todas. Estamos aquí en Saca tu Voz y acompañados por Vladimir Martínez Bello. Muchas gracias, Vladimir, por el esfuerzo de estar aquí, darnos tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas gracias. Os voy a presentar a Vladimir, porque tiene un currículum súper interesante y de temas de los que no hemos tratado hasta ahora que creo que pueden ser muy útiles para cualquier persona, pero sobre todo para el ámbito docente, ¿no? Vladimir es profesor titular de universidad, doctor en ciencias de la actividad física y del deporte y doctor en derechos humanos, democracia y justicia internacional en la Universidad de Valencia. Él es coordinador del grupo de investigación Grupo COS, que son las siglas de Cuerpo, Movimiento, Música y Prácticas Curriculares, y codirector del Grupo Consolidado de Innovación Educativa COS Music, que están adscritos a la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación están centradas en producir conocimiento en el ámbito de la infancia, en el ámbito de didáctica de la educación infantil, con especial atención a la didáctica de la motricidad infantil y a la educación en derechos de la infancia. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación de ámbito local, autonómico, nacional y europeo, y ha dirigido y participado en proyectos de innovación educativa con el propósito de acercar el contexto universitario precisamente al contexto escolar. Ha sido beneficiario de becas de investigación postdoctoral en Reino Unido, en Francia, en Portugal y en Estados Unidos. Ha sido coordinador de la titulación y del tercer curso del grado de maestra o en educación infantil de la Facultad de Magisterio y tutor de estudiantes en becas de colaboración, de iniciación a la investigación y de personal investigador en formación. Es evaluador de proyectos, además de investigación, de agencias europeas, nacionales y locales. Entonces creo que es una oportunidad de oro, la verdad, para que empecemos entendiendo, Vladimir, de qué hablamos cuando decimos enfoque educativo basado en los derechos de la infancia, ¿no? Porque a veces damos por hecho, ¿no?, que la gente conoce, y yo creo que hay muchas personas que no saben, ¿no?, de qué estamos hablando cuando mencionamos este Per- enfoque. Perfecto, y cierto. Gracias por generar este espacio de diálogo y vamos allá. Vale, nosotros entendemos el enfoque basado en los derechos de la infancia como una apuesta por reforzar la idea de poner a la infancia en el centro, ¿no? Esto es un discurso que se utiliza desde la pedagogía y desde la didáctica que viene trabajándose desde hace mucho tiempo, pero lo que nosotros queremos es vincular esa idea de poner la infancia en el centro, de poner a la infancia como sujeto de derechos en el centro de cualquier discusión pedagógica o didáctica. Es decir, que cualquier actividad que una maestra o un maestro vaya a realizar en un aula educativa en la primera infancia o cualquier profesorado universitario que esté formando a maestras y maestros de educación infantil o primaria, pues que oriente su formación a recordar que los niños y las niñas son sujetos de derechos y que como tal necesitan reforzar unas competencias que los orienten a mm, reconocer la existencia de esos derechos que tienen los niños y las niñas, pero también al mismo tiempo de sensibilizarse y poder actuar en situaciones pues que desgraciadamente se pueden ver amenazados o pueden ser, se pueden violar esos derechos, ¿no? Podríamos definir ese enfoque basado en los derechos de la infancia de esa manera. Claro, es que Vladimir ha participado en un proyecto súper interesante del que ya os he hablado en la entrevista que hice con Noemi, que es el proyecto EduCap, que sacaron este libro que yo os aconsejo porque no tiene desperdicio, que se llama Luchar contra el abuso sexual infantil desde las aulas, ¿no? Entonces tú mencionas en tu artículo, Vladimir tiene un artículo, tiene dos, participan dos, pero en este primero que se llama Percepciones del profesorado en educación infantil y primaria en relación con la prevención, detección y notificación del abuso sexual contra la infancia. Tú dices que, claro, que es que los profesores tenemos la responsabilidad de que los niños sientan que están en un espacio seguro. Entonces, entorno seguro, que es la pretensión, ¿no?, de la LOPIB y generar esos entornos seguros, son aquellos que respetan los derechos de la infancia y que promueven un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido también el entorno digital, ¿no? Entonces, claro, si no somos capaces como docentes, ¿no?, de generar ese entorno seguro basándonos en el respeto a los derechos de la infancia y en darles a conocer a los propios niños que tienen esos derechos, ¿no?, para que aprendan a defenderlos, ¿no?, pues estamos llegando, estamos, yo creo, partiendo de una
de una base que está incompleta, ¿no? A la hora de educarlos, ¿no? Claro, nosotros lo que intentamos antes de comenzar toda la construcción de la guía que se vehiculizó a través del proyecto EduCap fue conocer un estudio cualitativo eh, más familiar, más cercano, con profesorado de aquí, del área metropolitana de Valencia, de conocer ellos y ellas cómo perciben que se manifiestan los derechos de la infancia en sus prácticas curriculares, ¿no? Nosotros creemos que para poder crear un programa necesitamos primero identificar las necesidades. De eso hay mucho escrito, pero aquí más de la región de la Comunidad Valenciana donde se llevó a cabo el proyecto no lo sabíamos. Entonces, lo que hicimos en ese estudio cualitativo fue preguntarnos de qué forma aterrizan los derechos de la infancia al aula de educación infantil y de primaria. Nos sentamos con un grupo de maestras y de maestros y lo que identificamos fue distintos elementos. Por una parte, que el profesorado es bastante consciente de su responsabilidad para fomentar los derechos de los niños y de las niñas, pero que desde esa misma visión también necesita una formación que muchas veces también es consecuencia de una falta de concreción curricular, de una falta de presencia explícita de los derechos de los niños y de las niñas en el currículo escolar. Y con eso voy a hacer la salvedad de un antes y un después. El, si uno analiza el Real Decreto 1630, voy a centrar en el ámbito de la educación infantil, que es un poco donde estoy centrado más la atención. Eh, si uno mira el Real Decreto que regula la educación infantil a nivel estatal, pues no encuentra un discurso de promoción de los derechos de la infancia dentro del catálogo de la exposición de motivos, de las competencias, de los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, y esto, nosotros lo que encontramos fue que esa ausencia de representación explícita de los derechos de la infancia en ese marco curricular, que es la base, que es lo que estudian las maestras y los maestros, que es en lo que se preparan las oposiciones, pues no tiene una representación explícita y eso lo que hace muchas veces es que los materiales curriculares que llegan a las aulas de educación infantil pues no tengan esa orientación del fomento de los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Decía antes que hay un antes y un después porque vimos con muy buenos ojos con la nueva con el nuevo Real Decreto 95/2022 que regula el currículo de educación infantil en toda España, una nueva apuesta por entender la infancia. Y lo que encontramos de manera interesante es que se representa de manera explícita ya desde la exposición de motivos que toda acción que vaya a realizar una maestra o un maestro debe estar orientada a respetar los derechos de los niños y de las niñas. Parece algo como extraño, como si no existiera antes. Anteriormente existía, pero no de una forma tan explícita, e incluso aparece de forma explícita la Convención sobre los Derechos de la Infancia de 1989. Y eso es una apuesta, porque cuando uno mira el articulado de la Convención del 89, se va a dar cuenta que los estados tienen la obligación de enseñarles a los niños y a las niñas que son sujetos de derechos. Por tanto, el niño o la niña tiene derecho a saber que tiene derechos y tú comentabas ahora el entorno seguro, ¿no? El entorno seguro no es únicamente a nivel cognitivo, ¿no? Identificar que los tengo, sino crear un entorno que yo como maestra, como maestro, que le permita a los niños ejercer y vivir esos derechos en plenitud. Qué interesante. Claro, entonces, ya que aparece, como tú dices explícitamente en el Real Decreto, ¿no? Que se contempla en el currículo escolar, este enfoque educativo basado en los derechos de la infancia, ¿cómo hacer, ¿no? O sea, ¿qué percepción crees tú que tiene el profesorado y los estudiantes respecto a la efectividad, ¿no? de este enfoque, a que de verdad se esté llevando a la práctica? Vale, nosotros lo que encontramos en ese estudio cualitativo es que muchas veces si no aparece recogido de manera explícita en el currículo, pues es difícil que el profesorado
se comprometa de una forma más expresa, ya se viene comprometiendo, no quiere decir que no lo haga, pero al verlo reflejado en que, por ejemplo, si hay una competencia específica, un saber específico, pues yo sé que lo voy a vehiculizar de una manera, ¿no? Cuando nosotros hicimos esa investigación, estamos hablando de antes del verano del 2022, aún no existía, estaba una especie de borrador de ese Real Decreto en el contexto. Entonces, lo que nosotros creemos es que la formación actual, y de eso se basó también el proyecto UDOCAP, y la formación actual del futuro profesorado que está ahora en las aulas de aquí, por ejemplo, aquí en la Facultad de Magisterio, es que reciba la información y la vivencia a través de experiencias con ese nuevo enfoque basado en los derechos de la infancia. Es decir, el profesorado que ya está en ejercicio, pues tiene, ha de recuperar esas nociones del trabajo que vienen haciendo excelentemente bien. En el libro, en el capítulo, nosotros encontramos que el profesorado ya utiliza materiales sobre la prevención, por ejemplo, del abuso sexual infantil, y pero la problemática sería es que ahora que aparece de forma expresa en el currículo, pues vamos a crear las dinámicas universitarias en cada una de las didácticas específicas que apunte a ese enfoque basado en los derechos de la infancia. Entonces, claro, eso obliga a replantear la formación que estamos haciendo como maestras y como maestros, ¿no? Tratando de adecuarlo más a ese lenguaje que lo recoge el Real Decreto 95-2022. Sí. ¿Y hasta qué punto ves tú, Vladimir, que realmente el profesorado se implique? Es decir, yo creo que hay personas que, como en todo, ¿no? Lo haces porque consideras que es fundamental hacerlo y te nace el corazón, y hay gente que lo hace porque tiene que hacerlo, ¿no? Que yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente crees del ámbito del profesorado que realmente entiende la necesidad vital de asumir y de respetar los derechos de la infancia? Pues mira, yo considero que en la medida en que las facultades de formación de profesorado y todos los sujetos que de alguna forma producimos conocimiento, nos acercamos a las escuelas infantiles, a los centros escolares, es que podemos eh, mostrar y podemos acompañar la interpretación de lo que viene haciendo el profesorado, y aquel profesorado que por cuestiones, no sé, que no se consideran suficientemente competentes, o que aún no reconocen que a través de ciertos materiales curriculares podrían trabajar los derechos de la infancia. Yo no diría tanto que no es que no quieran trabajarlo, sino que no han asentado a través de programas prácticos la existencia de esa temática. Te doy un ejemplo muy sencillo. Nosotros aquí desde nuestro grupo de innovación educativa tenemos bastante contacto con los centros escolares y hacemos diversas jornadas, y es bastante interesante cómo el, el profesorado, cuando escucha que ciertas manifestaciones que se están generando en sus centros escolares, porque alguien los retrata dentro de esas jornadas, para ellos habían pasado desapercibidos como amenazas o violaciones de los derechos de la infancia, pero cuando un igual, a través de un espacio creado de intercambio entre la escuela y la universidad, escucha que, oye, me parece que la forma en que esa maestra está trabajando ese contenido no es lo más adecuado para fomentar los derechos de la infancia, pues dice, pues ahora yo voy a cambiar. Entonces, creo que una misión positiva sería reforzar esos canales de comunicación, porque el profesorado eh, trabaja muchísimo, el profesorado es muy versátil, pero parece ser que estamos trabajando es como en mundos muy distintos, ¿no?
el mundo de la docencia universitaria va por una parte, el mundo de la docencia escolar, de los centros escolares va por otra, y lo que hay que reforzar son esos canales de comunicación para que a través del ejemplo de sentarnos y decir, pues mira, nosotros hace un par de años hicimos una investigación donde encontramos que materiales curriculares de distintas editoriales españolas que se utilizan en las aulas de educación infantil, pues silenciaban completamente la enseñanza de los derechos de los niños y de las niñas. Eso, por ejemplo, eh, que, que ahora que una maestra, cuando se siente en su clase y habla un libro de texto o habla un material curricular y pueda identificar que efectivamente no hay una manifestación expresa de los derechos, pues esa la puede ayudar a reevaluar la forma en que está eh, ma materializando los derechos de los niños y las niñas en su aula, ¿no? Se hace mucho, ¿no? El respeto del cuerpo, el, el respeto a las diversidades, la intimidad, etcétera, pero, pero nos hace falta como unir esos lenguajes para que todas y todos podamos ir a una misma, sobre una misma dirección. Y esa misma dirección es el enfoque basado en los derechos de la infancia. Más allá de cualquier visión, no sé, desde los discursos capacitistas o los discursos de género o los discursos de antidiscriminación, creo que todos tenemos en común que los niños y las niñas son sujetos de derechos y a través de ese diálogo entre el profesorado que está en ejercicio y las facultades de formación del profesorado es que podríamos disminuir ese vacío, ¿no? Ese espacio. Totalmente de acuerdo. Y vosotros, a mí me encanta que en tu currículum precisamente investigáis, ¿no? De qué maneras, ¿no? A través de qué innovaciones incluso, a través de la música, a través de las artes en general o a través del deporte, se pueda precisamente trabajar de una manera mucho más amena, mucho más creativa, precisamente este enfoque, ¿no? con ellos en las escuelas. ¿Y cuál es o sea, de qué manera lo hacéis y de qué manera es recibida esta innovación educativa? Vale. Nosotros, dentro de la formación del futuro profesorado, que en 3, 4 años estará ya en la vida real, seguramente trabajando como maestra, como maestro, lo que nosotros estamos apostando es por hacer explícita de, en nuestras guías docentes, en nuestras guías de trabajo, el enfoque basado en los derechos de la infancia. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el ámbito de la didáctica de la educación física y tenemos unos bloques de contenido bastante interesantes. Por ejemplo, uno es la reflexión y la crítica del actual currículo escolar y cómo vincula temáticas relacionadas con el cuerpo y con el movimiento. Y, por ejemplo, tenemos otro que es la construcción de la imagen corporal en la educación infantil. Entonces, no podemos eh, obviar la formación del futuro profesorado en educación infantil en temáticas que abordan la construcción de la imagen corporal sin ofrecer eh, un entronque, una unión con los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, y es una dinámica que le permite al estudiantado reflexionar sobre su propia práctica y lo que está aprendiendo, es eh, en, invitamos a una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Melanie Pena. Melanie es autora de materiales curriculares que trabajan la diversidad corporal y a través de esa práctica, de esa conferencia, nosotros invitamos a las estudiantes a que construyan relatos sobre cómo durante su periodo de prácticas observaban que se manifestaban o se restringían los derechos de los niños y de las niñas. Luego, cómo desde esa experiencia personal, cuando eran niñas y niñas y que jugaban y estaban en casa y visitaban los parques, cómo se manifestaban los derechos de ellas. Y luego construyen una sesión, una propuesta globalizada para tratar esas temáticas. Por tanto, el, el profesorado, claro, no solamente el estudiantado no solamente va a construir una propuesta en el ámbito de la didáctica de la educación física, sino va a crear una propuesta globalizada en el que se manejan contenidos
relacionados con la motricidad, con el movimiento, pero que de forma eh, central estamos trabajando los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, si eso lo hiciésemos en distintos contextos, pues, y en las distintas didácticas, pues tendríamos que la base sería ese enfoque basado en los derechos de los niños y de las niñas. Te cuento otra apuesta que estamos realizando ahora. Estamos del fruto de colaboración, del intercambio con otros profesores y profesoras que forman futuras maestras y maestros. Hay una línea de acción que es los niños y las niñas tienen el derecho de opinar, tienen el derecho de explorar su pensamiento, tienen el derecho de, en otras palabras, de participar, ¿no? Entonces, si una maestra, una futura maestra en educación infantil va a o necesita darle voz, escuchar los intereses, fomentar la participación de los niños y de las niñas, pues tiene que vivir en su propia formación universitaria procesos de, no sé, creo que vuestra asociación es Dar Voz, ¿no? Saca Puede tu ser. voz, sí, 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 sí. saca tu voz, correcto. Entonces, que la futura maestra de educación infantil eh, sienta que su voz es escuchada durante su proceso de formación universitaria, pues es una apuesta para que viviendo ese ambiente, ese entorno, pues luego en el futuro lo pueda hacer. Entonces, una de las apuestas que estamos ahora trabajando en uno de los grupos de esta asignatura que te comento es eso, es escuchar los intereses de qué quieres aprender y cómo te gustaría aprender en el ámbito de la didáctica de la educación física, y a través de esos intereses no solamente escucharlos, sino tenerlos en cuenta y luego hacerle un seguimiento y hacer unas adaptaciones durante la asignatura, y por último, crear un espacio de toma de conciencia de cómo ellas han percibido que en el aula universitaria se les ha dado voz, para que luego ellas cómo lo podrían transmitir en un aula de educación infantil, ¿no? Entonces, eh, esa apuesta por trabajar el enfoque basado en los derechos de la infancia es formemos al futuro profesorado a través de prácticas que manejen esa visión y que van un poco en contravía, y eso es lo que queremos hacer, ir en contravía pues, de un modelo muy centrado en el profesorado, un modelo muy directivo, un modelo eh, que no respeta las individualidades, porque también en esta nueva práctica que estamos desarrollando, la diversidad de intereses, pues es una manifestación de lo que esa futura maestra maestro se va a encontrar en el futuro, ¿no? Qué interesante y qué necesario porque exista esa coherencia entre lo que yo vivo en clase como estudiante y lo que yo luego tengo que hacer en mi futura aula con mis futuros estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo voy a replicar un modelo que no he visto de quién era mi referente en la universidad, que era el profesor universitario, ¿no? O sea, yo tendré que haber mamado en el aula que el profesor me ha tratado de tal manera, me ha dado voz, me ha escuchado, me ha dejado expresar mi pensamiento, ha tenido en cuenta mi opinión, para yo luego replicar ese modelo en el aula, ¿no? O sea, me parece absolutamente fundamental. De modo que también tenéis, digamos así, el reto por delante de reeducar al profesor universitario, ¿no? Para que realmente todos, ¿no? Desde cada uno, da igual, yo explico finanzas, otro explique marketing, otro explique, me da igual qué, todos realmente nos hagamos con este modelo, porque a mí me da un poco de pena siempre que la universidad es como un poco tenida aparte, digamos, cuando hablamos de la educación, y yo de verdad veo tantas cosas que deberíamos traer al aula universitaria, igual que se lleva al aula escolar, que yo muchas veces creo eso, ¿no? Que deberíamos repensarnos mucho como profesores universitarios cómo damos clase, ¿no? Porque esto que tú me estás comentando de los derechos de infancia es que al fin y al cabo son los derechos de las personas, ¿no? A ser escuchados, a darles voz, a tener en cuenta su opinión, su pensamiento crítico, o sea, todo esto, ¿no? Que queremos que hagan los niños y las niñas en las aulas, pues deberíamos también hacerlo en la universidad como profesores también, ¿no? Claro, y eh, tú decías de la reflexión del propio profesorado, y esto es una tendencia
no sé, yo trabajo mucho en el aula un texto, un capítulo de una profesora que se llama Concepción Sánchez Blanco, no sé, pues que la conoces, la conozcas, has leído algo sobre ella, y ella lo que comenta es, claro, que si bien estamos en un contexto, bueno, la forma en que yo interpreto, ¿no? También, pues uno también va intentando comprender mejor, pero el niño o la niña debe salir de ese enfoque muy pailocentrista, ¿no? Y entrar en el análisis de las prácticas curriculares desde un enfoque más social, más global, pero necesita sí o sí es que el mismo profesorado reflexione sobre sus propias prácticas curriculares. Entonces, no solamente del profesorado, que también, y en primer lugar, el profesorado que está en las aulas de educación infantil y de primaria, debe constantemente revisar cuáles son sus orientaciones, pero también el profesorado universitario, y eso es lo que nosotros hemos intentado, ¿no? En la medida en que la asignatura que yo imparto, que vengo impartiendo hace 15 años, eh, pues en la forma en que se ha ido nutriendo de ese contacto, de esa relación con el profesorado de los centros escolares, con otras instituciones, pues al final lo que permite es que uno mismo reflexione sobre su práctica. Y yo quiero, me gustaría comentarte también que, que esa interacción del profesorado universitario en su aula es con profesorado de otras asignaturas de la Facultad de Magisterio. Nosotros tenemos bastante contacto con el ámbito de la didáctica, la expresión musical, como señalas tú ahora en ese libro que mostrabas ahora, o por ejemplo, tenemos también contactos con el ámbito de la comunicación audiovisual, una profesora de comunicación audiovisual pues también nos ayuda en el contexto de la creación de materiales y cómo mejorar el acercamiento a estas propuestas al estudiantado. Y fruto de ese interés por el diálogo entre participantes surge el proyecto EduCap, ¿no? El proyecto EduCap surge oye, tenemos el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, eh, eh, replantea ciertas orientaciones, y nosotros desde la Facultad de Magisterio, cierto profesorado está trabajando eso, pues trabajemos conjuntamente y vinculemos a una ONG, ¿no? Entonces, cada persona o cada grupo reflexionando sobre su propia práctica es lo que permite que al final ese enfoque basado en los derechos de la infancia pueda materializarse de una forma más concreta en las aulas escolares. Totalmente. Y además creo que es, yendo todavía más lejos, el impacto social que puede tener es tremendo si realmente nos damos cuenta de que, como estamos diciendo al principio del vídeo, es que ni siquiera los padres, las madres saben de qué hablamos cuando hablamos de derechos de la infancia. Entonces, cuando tú en el aula, como maestro, como maestra, educas desde este enfoque, el propio niño, la propia niña va a reeducar a su padre y a su madre. Porque es que yo recuerdo perfectamente cuando en mi educación las cosas eran porque sí, y no había o porque sí o porque no, y el niño no tenía posibilidad de réplica, y además siempre había unos privilegios para el adulto que no estaban contemplados para el niño, ¿no? O sea, yo me puedo, yo que sé, como era un helado, ahora tú no, porque si no, no vas a cenar, ¿no? O sea, esta serie de cosas que cuando yo tuve a mi hijo, constantemente él me replicaba, ¿no? O sea, me decía, pero mamá, pero ¿por qué tú sí y yo no? Entonces, claro, me llevaba constantemente a replantearme que era una persona con los mismos derechos que yo y que si yo creía que para él no estaba bien eso, entonces no debía estar tampoco bien para mí. Entonces, me parece súper interesante el impacto que podéis generar en la sociedad en general, reeducando desde este enfoque, porque todos nos vamos a repensar. Y yo se lo digo a mis propios alumnos con sus propios jefes. Digo, chicos, igual que aquí en el aula expresáis que no por una razón, con las mismas, el día de mañana en el futuro, cuando alguien te intente imponer una conducta o una tarea que tú sientes que realmente es algo injusto, que va contra ti, contra el respeto a tu persona, a tu dignidad, revélate con buenas palabras, pero revélate, o sea, exprésate. Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad desde las aulas en cualquier nivel, tanto escolar como universitario, ¿sabes? Sí, mira, el ejemplo ese que incorporas lo muestra mucho la literatura y nosotros en esa investigación cualitativa también lo reseñamos, es que hay un discurso muy asentado dentro de ese sistema escolar muy cuadriculado y es
que hay una excesiva atención a la enseñanza de los derechos de los niños y de las niñas, porque, y como eso es así, pues vamos a invertirlo a enseñar son los deberes y las responsabilidades, ¿no? Es decir, es eh, creyendo que ya hay una presencia de los derechos de los niños y de las niñas, pues tenemos que reforzar son las enseñanzas de las responsabilidades. Y ese discurso yo lo podríamos denotar como, además de que hay cierta distorsión, lo que apunta es a que el profesorado, como no tiene herramientas para enseñar los derechos, pues opta por la vía de las responsabilidades, ¿no? Claro, si mi derecho es a alzar la mano y plantear mi opinión, pero yo enseño es que yo tengo que respetar el derecho del otro. Claro, mi obligación es respetarlo, pero no es por la vía de ese niño o esa niña cuando levanta la mano, yo tengo que generar el espacio para que los demás, todos y todos, podamos escucharlo en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en prácticas que hacemos nosotros aquí en la facultad, eh, claro, para mí es importante el ponerle nombre a las cosas, ¿no? Muchas veces si no nombramos, pues parece ser que perdemos un poco la orientación. Claro, la Convención sobre los Derechos de la Infancia de 1989 es un tratado internacional, pero que es norma española de obligado cumplimiento, ¿cierto? Entonces, cuando la futura estudiante, la futura maestra, pues, coge un texto y dice, los niños y las niñas tienen derecho a recibir tratamiento adecuado, pues claro, lo que está diciendo es que, yo tengo que tratar de forma idónea a los niños y a las niñas, o yo debo crear las estrategias para prevenir cualquier tipo de abuso. Pero claro, muchas veces no han tenido contacto con ese documento y tienen dificultad para nombrar las cosas tal y como son, ¿no? Y creo que el vincular la formación hacia esa orientación, a orientar la formación hacia ese enfoque de los derechos, de ponerle nombre, de esa parte cognitiva, pero esa parte también de sensibilización y esa parte de acción, pues nos puede ayudar muchísimo. Totalmente, me parece fundamental lo que dices de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y cogen su identidad, ¿no? Y entonces ya todos somos más capaces en nuestra mente y en nuestra acción, ¿no? Realmente de ser consecuentes con ello, totalmente. ¿Y qué quieres decirnos, Vladimir, o apuntar, porque sé que tienes ya que marcharte? ¿Tienes alguna otra cosa en mente que no hayamos comentado que creas que es fundamental que conozcamos como docentes, que es importante en nuestro hacer como profesores? Sí, te comentaba antes que una línea de actuación para es el escucharnos con distintos actores que estamos vinculados con el contexto educativo, ¿no? Y una de las últimas apuestas que estamos realizando con nuestro grupo de trabajo es un concurso que ya va para su segunda edición. Tuvo una primera edición que lo llamamos el concurso sobre escuela y derechos de la infancia, que surgió a raíz de unas conclusiones de una jornada que realizamos el año pasado, en el verano, de un maestro que nos presentó un corto que había construido con sus estudiantes, con su grupo de clase, ¿no? Entonces, nosotros dentro del proceso de valoración, nuestro grupo de innovación, pues siempre estamos atentos a ver por dónde atacamos, y lo que encontramos pues de crear una propuesta de interacción con el profesorado de los centros escolares en el contexto de un concurso sobre cortos y derechos de la infancia. Entonces, la forma que lo hicimos fue, eh, eh, creamos la convocatoria y la idea era abrir las inscripciones y luego acompañar. Eso es algo, no queremos que sea un concurso de que la gente envía el corto que crea en clase y lo presenta y luego lo visionamos, etcétera. No,
nosotros desde la Facultad de Magisterio, para reforzar esos canales de comunicación con los centros escolares, pues acompañamos la creación de esos cortos. De hecho, el año pasado contamos con la participación de un estudiante de último año de comunicación audiovisual a través de esa interacción que te comentaba yo con la profesora de esa facultad y íbamos a los centros escolares que se inscribieron al final 7 centros que nosotros estábamos súper contentos y al final participaron 5, bueno, y con esos 5 centros lo que hicimos es fuimos, el estudiante de comunicación audiovisual pues planteó pues toda qué es un guión, cómo se estructura, cómo se filma, cómo se graba, ¿no? De una forma muy de andar por casa, porque pues tenemos otras miles de obligaciones, pero fue una apuesta interesante. Y esa apuesta terminó a finales del mes de mayo, del pasado mayo, con una proyección y una entrega de premios al profesorado. Y fueron 5 centros escolares y se presentaron 6 cortos con una diversidad de temáticas y fue bastante bonito porque el día del visionado de los cortos, de la entrega de premios, vinieron representantes, niños y niñas, que habían participado activamente en ese proyecto. Y fue bastante interesante también porque, claro, el haber visto cómo los niños y las niñas observaban que habían sido actores, que habían sido actrices, y cómo el profesorado había dinamizado esos cortos, pues nosotros consideramos que es una forma de dar voz también a la infancia, ¿no? Y fruto de eso, pues el proyecto, en la continuación de ese proyecto, a principios de septiembre eh, hicimos una jornada, la que hacemos todos los años, y evaluamos esa apuesta innovadora y dentro de unas par de semanas nos reuniremos nuevamente con el Instituto de Derechos Humanos para, una vez recogida esa evaluación, porque claro, detectamos ciertas barreras, ciertas limitaciones, también ciertas fortalezas, y pues ahondar en ellas para hacer una segunda versión, ¿no? Es como uno de los elementos que estamos trabajando con el profesorado. Qué bien, Vladimir, enhorabuena por esa iniciativa, me parece absolutamente maravillosa. Y yo, vamos, seguirte animando a, yo sé que dentro de las mil cosas que tienes, pues dar estos espacios para continuar dando visibilidad a lo que hacéis, pues supone un esfuerzo, pero realmente creo que es súper importante, o sea, que deis mucha visibilidad a todo esto tan valioso que estáis haciendo, porque creo que es la manera de animar a otros docentes, a otros centros educativos a adoptar esta misma postura, ¿no? En su manera de Sí, educar. de hecho un maestro de un centro escolar bueno, me dijo, bueno, esto se ha corrido la voz, pero queremos saber cuándo va a surgir la nueva edición. Y claro, y esto abre infinidad de opciones, ¿no? No sé, por ejemplo, así como el profesorado de la universidad acompaña a los centros escolares en la construcción de sus cortos, pues ¿por qué no pensar en si alguien tiene el tiempo y las ganas de que el estudiantado universitario también se vincule dentro de sus procesos y pues podamos como unir más, poner más patas a la silla, ¿no? El Absolutamente. futuro, el estudiantado, no sé, estudiantado de aquí de magisterio o de otras facultades, pues que intente también aportar desde sus propios ámbitos de acción lo mejor para eso de dar voz, ¿no? Del sentirse, ofrecer espacios para que los niños y las niñas se sientan protagonistas. Totalmente, me encanta, de verdad, enhorabuena. Yo creo que los de magisterio y los propios de comunicación audiovisual sería un proyecto de innovación docente precioso para un profesor de comunicación audiovisual, decirles a esos chicos, oye, lo que me tengáis que presentar, hacedlo yendo a los colegios y lo que ha hecho este chico, como tú comentabas, que se dispersaran, ¿no? Por varios centros haciéndolo y me parecería que sería un proyecto precioso, ¿no? O sea que es cuestión de, como tú dices, ¿no? De ir dispersando, ¿no? Esas semillas por la universidad y siempre hay iniciativas que surgen colaborando entre todos, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Estamos Muchísimas en, gracias. estamos en ello. No, no, para nada.
Te agradezco mucho de verdad el tiempo, Vladimir, y de verdad te vuelvo a dar la enhorabuena por vuestras iniciativas. Pues gracias a ti por hacerte eco de estas... De, sí, nosotros intentamos, claro, intentamos como generar un equilibrio entre lo que son actividades de innovación, pero también intentando eh, como reforzar también líneas de investigación que produzcan conocimiento, ¿no? Porque Claro, también necesitamos que exista, que en la medida en que entramos en contacto con los centros escolares, podemos investigar con ellos, podemos sí, aprender sí, de ellos y esa es la única forma de ir trabajando. totalmente. Gracias por tu invitación y cualquier cosa que necesites, estamos aquí a tu disposición. Igualmente te digo, para lo que necesitéis, Vladimir, muchísimas gracias. Vale, gracias a Muchas ti. gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao.